que uno de los errores más comunes en ganadería lechera es que las crías paren cuando quieren, ¿no? No hay una meta establecida y nosotros lo que queremos es que paran a los 2 años de edad, ¿no? Para que logremos este 30% de tasa de reemplazo y obviamente tener una buena tasa de mortalidad en lactancia. Bueno, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dairycast, una línea directa con los principales referentes de la industria lechera. Mi nombre es Gonzalo Buzo, para los que no me conocen, soy veterinario y consultor con Progressive Dairy Solutions y hoy vamos a tener de invitada a Elizabeth Zendejas Aguilar, una colega de México. Así que buenas tardes, buenos días, Elizabeth. Un gusto de charlar con vos. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días desde acá de México. Les agradezco mucho la invitación para poder platicar un poquito con ustedes. Bueno, excelente. Hoy vamos a hablar un poquitito de reemplazos, de vaquillas, becerras o vaquillonas y terneras, como le decimos nosotros. Pero nos gustaría un poquito saber tu historia, qué es lo que haces, tu rol y cómo llegaste hasta donde estás. Claro, Gonzalo, pues muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidos a todas las personas que van a escuchar este podcast. Mi nombre es Elizabeth Zendejas. Yo estoy en Jalisco, muy específicamente en Zapopan, dentro de México. Yo soy médico veterinario zootecnista, esa es mi licenciatura. Tengo una maestría en producción pecuaria, tengo una especialidad en bovinos. Tengo 2 diplomados, uno en producción de leche y el otro es en marketing por varias universidades. Soy una persona que me gusta mucho estudiar, prepararme. Tengo alrededor de 10 años de experiencia, bien enfocada en ganadería lechera. Actualmente trabajo para la empresa Vanguardia Lechera. Nosotros nos dedicamos a hacer cursos de capacitación. Es una empresa en la cual pues yo dirijo, ¿no? Ah, excelente. Y bueno, eso te debe llevar por muchos lados, ¿no? Sí, afortunadamente pues hemos brindado capacitaciones en todo México, en algunos países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. He tenido la oportunidad de estar por aquellos países brindando algunos temas de capacitación, siempre enfocado en ganadería lechera. Y bueno, ya con la plataforma Vanguardia Lechera, pues hemos llegado a diferentes países de Latinoamérica, inclusive ya hemos tenido participantes de Nueva Zelanda en nuestros cursos de capacitación. Tenemos varios prácticos y tenemos muchos más en línea. Súper interesante. En Estados Unidos tendrías trabajo para aburrirte porque son todos de orígenes latinos en los establecimientos desde pequeños hasta grandes, así que seguramente por allí te llevará el destino en el corto plazo también. Sí, fíjate que no he ido a Estados Unidos, pero sí hemos tenido algunos profesionistas que se han inscrito a nuestros cursos, sobre todo los de línea. Uno que otro práctico han venido desde Estados Unidos a tomar los cursos de capacitación acá en México. Entonces, nomás no he ido yo personalmente, pero yo creo que muy pronto. Bueno, un gusto. Y hoy vamos a hablar un poquitito, enfocarnos en los 5 puntos para mejorar nuestra crianza de reemplazos, o no tienen por qué ser 5, pero los puntos más importantes para mejorar los reemplazos. Eh, ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué son tan importantes nuestros reemplazos? Claro, pues mira, Gonzalo, la idea es que desde que yo soy estudiante, me han dicho más de una vez que las becerras es el futuro del establo, ¿no? Y creo que podemos centrar los aspectos más importantes de la crianza de reemplazos en 5 puntos, al menos yo así los estoy resumiendo. ¿Y por qué son importantes? Primero, por las posibilidades que tienes de mejoramiento genético. Son posibilidades, ¿no? Porque depende mucho de la selección que tú hagas revisando a tu vaca y obviamente que tú puedas elegir un toro que vaya a mejorar características de la vaca,
para que al final el reemplazo sea superior a la madre y superior al padre, ¿no? Por eso es una posibilidad. También porque van a contribuir la crianza de reemplazos a mejorar los indicadores productivos y reproductivos de la unidad de producción. Y también es el mantenimiento de las unidades de producción de tipo familiar, ¿no? Y por ende, debido a esta importancia, necesitamos tener objetivos y metas muy claras en cuanto a la crianza de nuestros reemplazos, Gonzalo. Porque muchas veces vos ves que en muchos establecimientos ha cambiado eso y creo que en Argentina se está viendo, pero se vio mucho en Estados Unidos cuando verdaderamente se enfocaron en hacer buenos reemplazos, es cuando se disparó los crecimientos, la reproducción, la producción, eh, porque de golpe les sobran animales, entonces de golpe pueden elegir mejor, de golpe pueden invertir más en tener mejores animales, eh, pero muchas veces nos enfocamos en los animales adultos y no nos damos cuenta del porcentaje de animales que no llegan, que nunca llegan al final de nuestro periodo de crecimiento, a que paran, animales que nunca paren. Así que, ¿qué metas o indicadores esos que vos decís utilizás como para saber en dónde estamos o hacia dónde vamos? ¿Dónde empezarías vos qué empezarías a mirar cuando entras a un lugar nuevo, digamos? Claro, con mucho gusto. Mira, normalmente lo que nosotros esperamos es tener un porcentaje de reemplazos adecuado, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de reemplazos adecuados dentro de una unidad de producción lechera? Es del 30%. Debemos de tener el 30% como un indicador de nuestro reemplazo. Y para ello tenemos que tener metas muy objetivas en la etapa de lactancia de la cría. Por ejemplo, nosotros esperamos que esta becerra empiece un programa reproductivo alrededor de los 14, 15 meses de edad, que es más o menos cuando ya es apta para reproducirse, pero necesitamos no solamente que tenga la edad, también debemos de tener fijo el peso, ¿no? Hablando de una raza Holstein, que es la raza lechera por excelencia o la que hay más a nivel mundial, estamos esperando que pues ese peso sea alrededor de los 350 kilos. Si cumple esta edad y este peso, nosotros podemos inseminarla justamente para que tengamos un parto a los 2 años de edad. Porque uno de los errores más comunes en ganadería lechera es que las crías paren cuando quieren, ¿no? No hay una meta establecida y nosotros lo que queremos es que paran a los 2 años de edad, ¿no? Para que logremos este 30% de tasa de reemplazo y obviamente tener una buena tasa de mortalidad en lactancia. Nosotros esperamos que nuestra mortalidad en lactancia, es decir, desde que nace la becerra hasta mientras se mantenga lactante, que en promedio son 60 días, esperamos una tasa de mortalidad menor al 5%, que es muy alcanzable. He conocido unidades de producción, fincas o establos, tambos, como le dicen en diferentes partes de Latinoamérica, menor al 2% esta tasa de mortalidad. Ese es uno de los indicadores como más importantes que nosotros tenemos dentro de nuestras unidades de producción. ¿Qué otro? Les decía, es bien importante que la edad a primer servicio sea entre los 13, 14, 15 meses de edad. Por ejemplo, si ustedes están tratando a otro tipo de raza que no sea Holstein, pues tenemos que enfocarnos que tengan el 55% de su peso maduro a esa edad, entre 13, 14, 15 meses de edad, para que el primer parto ocurra a los 2 años de edad o entre los 22 a 24 meses de edad y buscamos que la becerra o ya vaquilla en ese entonces, porque ya va a estar gestante, pues tenga el 85%, 90% de su peso maduro. Y eso es bien importante porque entonces tienes que hablar de que tu futuro del establo lo tienes que empezar a trabajar desde ahora. Les digo, nos dicen mucho esa palabra, el futuro del establo. Entonces, ¿qué piensan los ganaderos? Algunos profesionistas, pues ya que para nos hacemos cargo de ella, ¿no? El tema es que, pues para lograr ese punto tenemos que empezarla a trabajar desde ahora. No sé qué opines de esto, Gonzalo. No, exactamente, sí, sí. Muchas veces
nos pasaba o nos pasa y nos pasó el año pasado en Argentina, que fue un año muy difícil desde el punto de vista financiero, que los animales que no dan leche y comen, y a veces tenemos mucho porque nos emocionamos con el tema del semen sexado y demás, son un ancla financiera muy grande que nos está frenando cuando le tenemos que dar de comer y no nos va a dar dinero. Entonces es muy común tentarse en, en sacrificar un poquitito la alimentación de estos animales. Y bueno, y después vemos, o nos convencemos cuando paren que se ven lindos, pero se ven lindos, pero un poquito más chicos, y, y no los pesamos al parto, y bueno, no, nos, como que nos hacemos trampa porque no nos podemos, no tenemos la leche al otro día como sí tenemos en las vacas. Cuando nos hacemos trampa en las vacas, no hay nadie, las vacas no te van a mentir y te van a decir lo que está pasando. Pero sí, es muy común que nos tentemos, pero miles, no digo miles, pero decenas de veces hemos visto donde de golpe, y más se veía mucho en Estados Unidos, donde se llevaban los animales a criar afuera, y de golpe por H o por B lo decidían criar ellos. Una vez que aprendían a criarlos bien, vos veías leche en el tanque a los 2, 3 años. Cuando empezaban a parir y cuando esos que empezaban a parir empezaban a hacer segunda lactancia, se ve leche en el tanque. Es tremendo. Donde vos invertís y tardás mucho tiempo en llegar a ver eso, pero una vez que lo ves, ya te convenciste. Claro, y tocaste un punto también importante. También está el otro extremo, ¿no? Yo estoy hablando de una tasa de reemplazos ideal del 30%. Sí me ha tocado conocer fincas, establos, tambos que tienen arriba del 30% de la tasa de reemplazos, y esta tasa de reemplazos tenemos que cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque al final la capacidad del establo, de la capacidad ocupacional de los corrales, pues va a depender mucho de los reemplazos. Entonces, ya he conocido establos que cuando tienen una tasa de reemplazos mayor, ¿a quién tienen que eliminar más pronto? Pues a la vaca, porque viene una becerra que está a punto de parir, o una vaquilla que va a parir, la tienes que meter en algún lado. Entonces, sabemos que la vaca lechera, cuando más leche nos va a dar en toda su vida, es cuando alcanza el tercer o inclusive el cuarto parto. Y en muchas fincas, las vacas se van antes, no por problemas de salud, sino porque viene una presión de nueva generación de vaquillas que tiene que parir, que tienen que llegar a ocupar un lugar en el establo, y que entonces también tenemos que tomar en cuenta el otro extremo, ¿no? Los extremos siempre van a ser malos, ¿no? Tanto el extremo malo como el mejor, ¿no? Como les digo, ya me ha pasado. Entonces tienes que también empezar a seleccionar correctamente este porcentaje de reemplazos para que al final logres también darle todo el potencial productivo a tu vaca al tercer y el cuarto parto, ¿no? Y me gusta mucho, Gonzalo, centrarme en esa palabra, el futuro. Todo mundo, les digo, todo mundo en cualquier capacitación de creencia de reemplazos dice, es el futuro del establo. El futuro del establo lechero está en las becerras. Yo aquí hago una pregunta que me parece muy interesante. Pero, ¿cuándo se determina este futuro? Es decir, ya lo tienes. El futuro del establo lechero está en las becerras, pero ese futuro se determina inclusive antes de que las becerras nazcan. No sé si tú hayas escuchado hablar un poquito sobre la programación fetal. Sí, no lo había escuchado en otros rubros, en carne, y sí he visto, y no sé si te referís a eso, pero en lo que le pasa al animal cuando crece adentro del útero bajo ciertas circunstancias. Si es eso, entonces sí. Un poquito para terminar lo anterior, eh, antes de volver a eso, que es súper importante y además es como estamos viendo qué le pasa al ternero, pero fijémonos antes de nacer lo que le pasa. Pero un poquitito, es muy importante entender todas estas cosas sobre cuántos terneros voy a tener, cuántos no voy a tener, cuánto vale, cuánto vale la vaquillona preñada y cuánto no vale la vaquillona preñada. Ejemplo, en Argentina, históricamente se decía que se gana mucho dinero vendiendo vaquillonas preñadas, entonces todos las crían. El año pasado hubo seca, no había comida, la gente no tenía plata para comprar vaquillonas porque la comida era cara. Entonces el que produjo se quedaba con las vaquillonas y
¿qué hago? Tengo que vender vacas, porque la vaquillona no voy a vender. En Estados Unidos al revés, como la vaquillona no valía también, nunca valió tanto, y sale mucho a darle de comer, se empezó con el tema de la carne, sexado y carne. Este año la vaquillona está valiendo en Estados Unidos, la vaca también, pero nadie tiene para, muy poca gente tiene para vender porque nunca les interesó desde el punto de vista del costo de alimentación. Así que es muy importante entender cuáles son las variables y cómo nos podemos defender. Y con respecto al otro que decías vos, programación fetal, me gustaría que nos expliques un poquitito un par de situaciones donde se ve bien esto, bien marcado lo que le va a pasar al ternero con cosas que le pasan en el útero. Claro, Gonzalo, con mucho gusto. Bueno, como retomando este tema de la programación fetal, ¿no? Se ha dicho mucho, el futuro del establo lechero está en las becerras, pero ese futuro se determina antes de que la becerra nazca. ¿Y cómo es eso posible? Muchos se van a volver locos con esto porque van a decir, chin, si a la becerrita que ya la tengo nacida dentro en su caseta individual no le hacen mucho caso, ahora me están diciendo que ese futuro se determina cuando la vaca, cuando aún no nace, ¿no? En palabras simples, Gonzalo, la programación fetal, ¿qué quiere decir? Lo que afecta a la madre también afecta al feto en el útero y las consecuencias se van a manifestar a lo largo de su vida. ¿Por qué? Durante la preñez, la cría que está dentro de la vaca en ese momento se va a programar a sí misma para adaptarse al medio ambiente en el que crecerá. Y te pongo dos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en el 2022 hicieron un estudio súper interesante sobre qué pasa con el estrés calórico en las vacas secas. Hicieron dos grupos. Un grupo tuvo acceso no solamente a sombra, también tuvo acceso a sistemas de enfriamiento, es decir, por medio de ventiladores, aspersores de agua. Y estas vacas secas, pues durante sus últimos 46 días de gestación tuvieron acceso a estos sistemas de enfriamiento y no solamente a la sombra. Y el segundo grupo, pues solamente eran vacas secas que tuvieron acceso a sombra por 5 meses, ¿no? No solamente fue en el periodo seco. Y los resultados, Gonzalo, son bien interesantes. Por ejemplo, las hijas nacidas de madres enfriadas versus madres estresadas por el tema del estrés calórico, vean, las crías, obtuvieron 2.2 kilos diarios más de leche en la primera lactancia. Es decir, las hijas que tuvieron, más bien, las hijas de las madres que tuvieron un sistema de enfriamiento en su periodo seco, tuvieron 2.2 kilos diarios más de leche en su primera lactancia, tuvieron 2.3 kilos diarios más de leche en la segunda lactancia, es decir, que no solamente va a repercutir en la primera lactancia de la hija, sino hasta la segunda. Este estudio aumenta, todavía se va, es un estudio generacional, se va hasta inclusive en la tercera lactancia y esas crías tuvieron 6.6 kilos más de leche en su tercera lactancia y también su periodo de vida fue prolongado, tuvieron alrededor de 4.8 meses más de vida que las hijas de vacas que tuvieron estrés calórico. Es decir, que este tema de la programación fetal o las condiciones que le demos de bienestar a las vacas cuando están gestantes son igual de importantes para el futuro de tu establo, ¿no? Normalmente los manejos de las fincas lecheras, ¿cuáles son? Se seca la vaca, la mando al último corral disponible que hay en el establo y me preocupo nada más por echarle de comida. Ya cuando vaya a parir, la acerco a un corral, le doy un manejo más especializado en la alimentación. En muchas fincas yo he observado, Gonzalo, que inclusive le dan los restos de las comidas de las otras vacas en producción, es decir, que ni siquiera manejan una dieta especializada en las vacas secas. Y eso al final repercute en la cría, en la producción, en la rentabilidad que va a tener esa cría, y eso es desde antes de nacer. Ese es el ejemplo que les comentaba sobre el estrés calórico. Otro ejemplo bien interesante, hay estudios que hablan sobre qué pasa si la vaca qué pasa en la cría cuando la vaca que está gestante tiene un proceso de mastitis.
Entonces, en estos estudios generacionales que han hecho, se han dado cuenta que a medida que el recuento de células somáticas aumenta en la madre gestante, la edad de la hija al primer parto también va a aumentar y además también va a tener un aumento de recuento de células somáticas en la primera y en la segunda lactancia. Entonces ese tema asusta un poquito más porque podemos concluir con este tema de la programación fetal que la mastitis, hablando de ese tema de la mastitis, es más costosa de lo que podemos creer, ya que no solamente se va a limitar el problema económico en una sola generación. Entonces, creo que quiero dejar muy claro, Gonzalo, la importancia de cuidar a nuestras vacas secas. Hay que cuidarlas porque sí, obviamente esas vacas secas algún día van a parir, van a producir un nuevo ciclo de lactancia que va a repercutir mucho en la salud y en la producción de leche de esa vaca. Pero ya no solamente tenemos que pensar en esa vaca, sino en esa cría que se está gestando y darle condiciones adecuadas de vida a la mamá gestante, pues te va a ayudar a que puedas tener un mejor performance en tus reemplazos, ¿no? En que realmente sean buenos reemplazos. No sé si quedó claro con estos dos ejemplos, Gonzalo. No, por supuesto. Uno va atando cosas y ve que muchas veces las lecherías grandes tienden a producir más lejos de las ciudades, cada vez más lejos de las ciudades, simplemente porque es más fácil, más conveniente, más amigable. Pero generalmente son lugares donde tampoco son tan amigables para la gente, lugares donde la gente por ahí no quiere vivir. ¿Y qué significa eso? Que significa que estamos en ambientes más extremos. Y al estar en ambientes más extremos, porque es donde la gente no quiere vivir, eso donde la enfrentamos a la vaca o al becerro o a lo que sea, lo tenemos que apaciguar o aminorar con inversión. Con inversión para que el animal exprese su potencial y para que nos devuelva esa inversión. Cuando empezás a decir, bueno, la sombra hace que la vaca dé más leche, tenga menos enfermedades, se mueran menos en los periodos de transición y además su hija me va a dar leche por primera, segunda y tercera lactancia, cuando nos queremos acordar, esas inversiones se pagan mucho más fácil. Se pagan mucho más fácil. Obviamente en Argentina es difícil conseguir esa plata, que ya sabemos para que se va a pagar, pero bueno, ese es otro tema. Cuando el productor se convence que se paga, el productor lo invierte. Entonces nuestro trabajo, porque si hay algo que es bueno el productor es darse cuenta de lo que le conviene o no. El tema es que nosotros los tenemos que ayudar a que él se dé cuenta. El otro día estaba hablando con dos clientes. Un cliente que quería hacer una sala de refrescado, pero como ya ordeñaba 3 veces por día, no podía traer las vacas a la sala de ordeñe porque le iba a afectar con la ordeñe. Entonces quería hacer una sala de refrescado, que es básicamente un corral de espera con riego y con techo, para pasar las secas, las vaquillonas preñadas y el preparto sin afectar a la vaca de tambo y sin afectar la ordeña. Así que, y hacer una sala de refrescado solo para el ganado seco que entre por ahí dos veces por día. Y en algunos lados de Latinoamérica están haciendo salas de refrescado por fuera de la sala de ordeña. Claro. Así que sí. Sí, la gente cuando se da cuenta, invierte. Entonces, antes de pasar a... Uy, se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes, continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio.